Cuando hacemos ese compromiso de bautizarnos, Dios empieza a revelarnos otro tipo de cosas que son muy importantes porque Él quiere madurarnos. ¿Se acuerdan? Hablábamos hace unos días de la necesidad de crecer, de la necesidad de madurar y que Dios a veces permite pruebas y que a través de esas pruebas Él se revela a nosotros, nos habla a nosotros, ¿no? No, y ese es un error pensar que es cuando yo me acerco a Dios, entonces todos mis problemas acaban, toda la vida ya empieza a ser muy color de rosa, todas las cosas, no es así, amén. Pero tampoco es una vida de sufrimiento, de, ay, pobrecito de mí, sino es una vida de realidades, pero ya no solo, sino con Dios. ¿Ok? Entonces, próximo sábado, próximo viernes, próximo sábado, nos vamos ahí a Pedregal de San Nicolás. Eh, tenemos algún vehículo y algunos otros vehículos para que nos pongamos de acuerdo quiénes son los que van a estar yendo. Y algunas hermanas, por ejemplo, hermana Katy, ¿no? Va a ir para allá con su camioneta. Eh, Chayito también, creo, ¿no? Tu carro, hermana, y algunos otros más ahí. Entonces, para que estemos, eh, avisen al líder del grupo de casa, yo quisiera ir para que entonces nos organicemos. Amén. Tenemos también la Urban, con la que salimos a diferentes partes. Ayer se la llevaron allá a los bautizos, los hermanos de allá de Jutepec. Esto fue una bendición. Entonces, nos organizamos de esa manera. Hoy nosotros estamos hablando del Señor Jesucristo como la piedra angular de nuestra fe. ¿Ok? Mientras más estudiamos, hay una área, escuche esto, hay una área de la teología eh, que, bueno, que se refiere al estudio de la persona de Jesucristo. ¿No? Es una área de la teología. Esta área se le llama Cristología. Hay una área que se refiere al estudio del Espíritu Santo y se llama neumatología, ¿no? Y la otra teología, pues eh, es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que nosotros tengamos una revelación directa de la palabra de Dios, ¿ok? Pero eh, si no es de esta manera, es difícil que nosotros, que somos seres humanos, imaginémonos esto nada más por un segundo. Un ser humano ante la inmensidad de Dios. O sea, imagínate tú y la inmensidad de Dios. Y entonces tú dices, voy a estudiar a Dios. ¿Qué cómo le suena eso? Así como que no, pues yo voy a estudiar acerca de Dios. Pues, pues, pues quién sabe qué vamos a ver. Como si una hormiga, bueno, una hormiga no, una amiba dijera, voy a estudiar al ser humano. Pues, ¿qué va a estudiar? Pero a Dios le plació revelarse a él hacia el hombre y nos ha dejado un libro, amén, a través del cual él se revela a nosotros y a través de su Espíritu Santo nos ilumina la verdad revelada. Aleluya. Así que es bien importante no caer en esas eh, ideas de que yo voy a estudiar la Biblia, no, yo voy a pedir al Señor que me revele lo que hay en la Biblia, voy a estudiarla, voy a ponerle mi conciencia a lo que ahí está, pero y mi humildad para que el Espíritu Santo me hable, porque de otra manera caemos en aspectos extraños de que, pues yo creo que lo que Dios dice, ¿se acuerdan que hablábamos de los fariseos en alguna reunión anterior? Que le dijeron a una persona que había nacido ciega y que el Señor Jesucristo se acercó y ¿cómo lo sanó? ¿Se acuerdan cómo lo sanó? Agarró su saliva, escupió, hizo lodo con su saliva hizo lodo y después se lo puso en los ojos y le dijo, vete a lavar al estanque. Y cuando regresó viendo, ¿no? Entonces regresa viendo y en todo el mundo sabe que regresa viendo. Y entonces dicen, oye, ya ahora veo, ahora veo.
Y algunas personas dijeron, no, no puede ser que tú veas, porque el que te puso, el que te dio la vista es un pecador. Dijo, no, 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 espérense. Sí, sí, porque Dios no puede haberte sanado a ti de esa manera, porque Dios. Entonces empiezan a pelear, a discutir que Dios no puede hacer ciertas cosas porque ellos son los que le dicen a Dios lo que puede hacer. Es un error. Amén. Es un error. Llegar a esos puntos, esas ideas de que Dios tiene que hacer las cosas así. Él es Dios, hermanos. Él es Dios. Nos revela su palabra para mostrarnos muchas cosas de actitudes y de acciones que debemos asumir en la vida nosotros. Amén. Pero no para encajonar a Dios en lo que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces eso es lo que es peligroso. Pero sí hay que buscar con todo nuestro corazón, pedir que Dios nos revele cosas. Entonces, buscando esto, esta situación de conocer a la persona de Jesucristo, estamos leyendo un poco acerca de eso que se llama Cristología, ¿no? Que es un tema muy interesante, que habla precisamente, primero, de las profecías que el Señor Jesucristo cumple para considerarse el Mesías, ¿no? 300 profecías cumplidas por el Señor Jesucristo para poder ser considerado el Mesías. Obviamente, les decía yo, el pueblo israelita tenía ciertas ideas y no podía hacer, él no podía hacer porque ellos no entendieron una cosa que es fundamental para todos nosotros. ¿Amén? Jesucristo vino una vez y va a venir una segunda vez. ¿Amén? Entonces, en las profecías se habla acerca de la venida de la primera vez y habla de la segunda vez. Entonces, los judíos esperaban a un Mesías que fuera como un vencedor. Va a venir como un vencedor. Esperaban como un Mesías que fuera a imponer el reino de Dios. Va a venir para imponer el reino de Dios. ¿Cuánto me están viendo? Pero antes de eso vino como un siervo sufriente. ¿Ok? Entonces, por eso es que a veces nosotros no podemos pensar que somos los dueños absolutos de toda la verdad. Hay cosas que Dios nos revela y es muy importante. Pero conocer a Jesucristo, que Dios nos revele a Jesucristo, es fundamental en nuestras vidas, los creyentes, porque nosotros somos cristianos, ¿no? ¿Ustedes qué creen que significa cristiano? ¿Eh? Seguir la obra de Cristo, amar a Cristo, ser discípulo, que busquemos que nuestra identidad esté sustentada en Cristo. Hemos hablado de la piedra angular de nuestra fe, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos el concepto correcto de Jesucristo. Es muy importante. Y estaba en esa búsqueda, estaba yo encontrando cosas que se me hicieron súper interesantes. Miren, hay una cosa que es muy interesante porque ustedes saben quiénes eran los reyes que gobernaban España cuando vinieron a descubrir América y a imponer su sistema aquí. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eh? Los reyes católicos, católicos, ¿no? Y bueno, eso nos empieza a dar ya una idea, porque ellos vinieron a conquistar América y dentro de parte de su conquista estaba establecer, ¿qué creen que querían establecer? La religión, ¿no? Y desarrollaron ciertas estrategias. ¿En qué año fue esa cuestión de la conquista? El descubrimiento, 1490 y tantos, siglo XV, después viene ya el siglo XVI, en la época mundial, ¿eh? Por ahí del siglo XV es donde se llama la época del Renacimiento, amén. Y en la época del Renacimiento surgió mucho el aspecto eh, de, la, de, la, de, la, de las artes, ¿no? Por ejemplo, la pintura, la escultura, los grandes artistas, ¿no? Estamos hablando de Miguel Ángel, Da Vinci, Rafaelo, este,
¿Quién más? Hay muchos. Los más renombrados son estos, ¿ok? Pero entonces, como católicos, después del Renacimiento viene otra etapa que se llama el barroco, ¿ok? Entonces, el barroco sigue un poquito, entonces el arte tengo una razón para decirles esto, bueno, creo que más estoy queriendo ilustrar. Eh, toda la, toda el arte que se estaba expresando se expresaba a través de la religión. O sea, había una pintura de la tentación del hombre en el huerto en el huerto del Edén. Había una pintura de cuando Moisés cruza el mar y en tierra seca. Había esculturas de esto, de aquello, todo ese tipo de cosas era lo que pasaba, ¿ok? Era una eh, cultura o una expresión eh, con tintes teológicos, ¿no? Teológicos, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, cuando se viene a América, ¿verdad? Cuando se descubre América y se quiere imponer la fe cristiana, pasa algo muy interesante, ¿no? Pues que las personas hablaban español, los güeros, barbados y cosas de esas raras, ¿amén? Vienen y hablan español. Y la gente de aquí, pues, no hablaba español. Entonces, pues, ¿cómo los iban a evangelizar? ¿Cómo les iban a compartir el evangelio? ¿Perdón? Por imágenes. Surge un movimiento que se llama el catecismo pictórico. Así suena, así es esa palabra. Catecismo pictórico, ¿no? El catecismo pictórico o pictográfico, ¿no?, es una herramienta utilizada en el siglo XVI por la Nueva España que emplea imágenes esquemáticas y símbolos de influencia prehispánica para enseñar la doctrina cristiana a los indígenas, superando la barrera del idioma. ¿Sí me explico? Entonces, la fe que venimos a heredar nosotros es una fe que está influenciada por una eh, por un catecismo pictórico. Nuestra conciencia religiosa empieza a tomar ideas de las imágenes que vamos viendo. Y hay un movimiento que se llama de estudio del catecismo pictórico o pictográfico. Y en ese estudio se empiezan a analizar a todos los autores o a todos los, sí, sí, a todos los autores, pintores sobre todo, de la Nueva España. O sea que nosotros ya no nos quedamos solamente con Miguel Ángel y todos ellos, sino que surge una corriente de pintores eh, nativos. ¿Me explico? Pintores de América, pues, de América, que son influenciados y empiezan a hacer sus imágenes. Bueno, el punto es este, hermano. O sea, desde ahí para acá, la, la, la conciencia religiosa de los, de nosotros, de nosotros y de toda América, está más influenciada por las imágenes que vemos que por la palabra de Dios. Amén. La casi nula lectura de la palabra de Dios. ¿Amén? Así que ellos empiezan a mandar ideas e imágenes de un Jesucristo crucificado, moribundo, sacan la cabeza de Juan el Bautista
y empiezan a enfatizar mucho con la doctrina que tienen o con la enseñanza que tienen de la muerte. La gente de aquí tenía sus ideas acerca de la muerte y entonces empiezan a hacer eso. Y la idea del Señor Jesucristo muchas veces es una idea de un Cristo que murió y que pocas veces se enfatiza en su resurrección y muy poco se conoce de la importancia de su resurrección. Y entonces, cuando Él resucita, Él se presenta a sus discípulos por varios días, dando pruebas indubitables de su resurrección, pero eso casi no aparece. Entonces, la mayoría de las personas en esta parte del país, del mundo, mejor dicho, nuestra imagen de Jesucristo es el Jesucristo crucificado, moribundo o muerto, al cual las personas van y le ofrecen una cosita para que les haga un milagro. En otras partes hay que tocarlo, eh, etcétera, 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 ¿verdad? Y muchas veces nosotros venimos de una tradición que nos ha inculcado esto. Entonces, el concepto que tenemos del Señor Jesucristo no es un concepto de vida, no es un concepto de un Dios vivo, no es un concepto de un Dios que puede interactuar con el ser humano. Ay, ¿a poco es tan especial para que se actúe contigo? No, 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 no se piensa que hay un abismo tan grande de separación, porque pues, Dios es Dios, sí, pero para Dios nosotros somos valiosos. Tú eres valioso. Cada uno de nosotros somos valiosos. Amén. Y entonces, pero pues está muerto. Y entonces nos equivocamos. ¿Ok? Nos equivocamos. El catecismo pictórico empieza a crear una forma en la que nosotros vamos conociendo nuestra fe, nuestra religión. Y así vamos desarrollándonos. Viene el cristianismo, viene el movimiento eh, de, también de reforma dentro de la Iglesia católica y empieza por Inglaterra, bueno, por toda Europa, después de ahí pasa a Estados Unidos y de ahí vienen muchos predicadores que vienen a hablarnos de la palabra de Dios. Amén. Y ahora nosotros tenemos que tener el concepto de Jesucristo de acuerdo a la palabra de Dios y eso cuesta mucho trabajo ahorita, porque cuando alguien ve este libro, con todas estas páginas, dicen, ¿no tienes una con figuritas? ¿No tienes algo que se pueda ver más fácil? No, 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 no tiene monitos, ¿verdad? No. Y eso era cuando estaba la familia Burrón. Ahora ya no, bueno, yo ya no sé si esto existe o no. A lo mejor mi hermana a veces nos puede sacar de dudas. Existe la familia Burrón este, en imágenes de internet y cosas de esas, ¿no? Pero usted vio alguna vez alguna revista de la familia Burrón. Eso sí valía, está bien padre, eso sí hay que leerlo. En eso sí hay que invertir tiempo, pero la Biblia, pero leer la palabra, no entiendo nada. ¿Cuántos entienden todo cuando leyeron la Biblia? ¿Cuántos pensaron? Yo voy a leer la Biblia y la leyeron y qué entendieron? ¿Eh? Pues la hermana dice poquito, yo digo nada. Todavía recuerdo que fui a la prepa y ahí nos enseñan en literatura universal la Biblia. Pues, pasé de noche, saqué 10, pero pasé de noche. Sí, saqué 10. Bueno, al menos no me lo robaron, pero que yo aprendiera algo de literatura universal, nada. Y de la Biblia, nada, nada. ¿Amén? Hoy tenemos que mirar la escritura para tener el concepto correcto de Jesucristo.
No podemos tener el concepto correcto del Señor Jesucristo si no miramos la Escritura. Quiero que leamos esta palabra aquí está en los tres evangelios. Cuando una escritura se encuentra en los tres evangelios es porque es algo valioso, es importante que se tiene que revisar. Entonces, vámonos por aquí. Vamos a leer estas dos porciones. La primera está en Marcos 2, del 1 al 2, del 1 al 12. Y después nos vamos a ir a Lucas 5, del 17 al 26. Marcos 2. ¿Por qué les dije todo esto? Pues precisamente por esto. Marcos 2, del 1 en adelante. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Les enseñaba acerca de Dios. Les compartía la verdad del Evangelio. Dice, les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, pobrecitos, siempre les hablamos más, pero ustedes así empezaron, pues, ¿no? Los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dijo dentro de sí mismos, dijo, perdón, ahí no me estoy. Ajá. Dijo dentro de sí, de esta manera, cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora vamos a leer esta misma escritura en el Evangelio de San Marcos, San Lucas, versículo capítulo 5, Lucas 5, y vamos a leer de 17 en adelante. 17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que dijo el hombre para perdonar pecados,
dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Aleluya. Padre, yo te pido en nombre de Jesús que nos ayudes, que estas palabras, aleluya, entren en nuestras vidas, en nuestros corazones y penetren, Señor, y nos ayuden, Señor, a conocerte más, a saber acerca de tu esencia, de tu deseo, de propósitos para nosotros los hombres, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Eh, Decía yo que una de las cosas más graves que ha pasado con nosotros es que hemos asociado mucho al Señor Jesucristo con la muerte y muy poco con la vida. Y la verdad de las cosas es que Él se revela al ser humano y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. El Señor Jesucristo vino a este mundo y y su interés más grande para con nosotros es que tengamos vida, vida en abundancia y vida eterna. Amén. El ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dijo el Señor, he venido para que para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, hay dos aspectos interesantes. Amén. El Señor está interesado en que mientras estamos en este mundo tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Y que después que nos vayamos de aquí tengamos vida y vida eterna. Amén. Entonces, ayer estábamos ahí en el ministerio de San Pedro Mártir y estaban los hermanos predicando y pues yo llegué y me acerqué y empecé también a compartir. Y entonces yo estaba compartiendo y se acercó, se presentó una persona del otro lado de la calle y me empezó a decir, dije, espérame tantito, ahorita voy. Y ya cuando terminé, fui con él y me dice, ¿tú crees en la Santa Muerte? Y es bien lamentable, estaba hablando con dificultad. Me dice, ¿por qué es molesto? Ustedes hacen así. Sí, sí, es molesto para ciertas personas, a los que creen en la Santa Muerte, para ciertas personas que creen sus ideas, ¿no? Y le dije, no, yo no existe. Pues Jesucristo tampoco existe, sémelo aquí. ¿Dónde está? No, está con el Padre, el cielo está preparando para nosotros. Yo estoy hablando con él, pero lo interesante es que el mundo actual y en México, la gente está más interesada en vivir su vida, en disfrutarlo y que al final de cuentas la Santa Muerte nos va a ayudar. En lugar de decir que Jesucristo es la vida y que no se vivir como sientas, sino como es lo correcto, como es la verdad, como debe de ser, porque Él es la verdad. Amén. Y nosotros tenemos una gran tarea, una gran comisión que realizar, que es traer al Jesucristo y anunciar las virtudes de Él, del que nos sacó de las tinieblas y traerlas a las personas que están a nuestro alrededor. Y es bien difícil, amén, porque tú caminas, como les he dicho anteriormente, en una situación. Hace ratito salí para allá. Mientras estaba ahí saliendo, veo que viene unas personas, unos hermanos, los saludan, y los saludo, y después veo otra persona que me hace así, ¿no? Entonces, como que me dijo, entonces yo dije, pues, bueno, oye, camino con, oye, ¿qué crees? Digo, pues aquí nos reunimos todos los domingos, ahorita a las 10 y a las 5, y los miércoles en la mañana y en la noche, en la noche a las 7, y los viernes, y te invito, Mario, se llama Mario, te invito, ¿cómo te llamas, Mario?
¿Vives por aquí? Sí, aquí vivo. Ok. Entonces, eh, terminamos, se va, y viene otra persona con sus audífonos. No me sentí muy invitado, muy animado a decir algo, estaba tan ocupado, estaba tan, ¿qué estaría haciendo? Ya está, ya está. Vivimos en un mundo que está estresado, que está ajeno, que está muriéndose, pero no se da cuenta que hay una forma de vivir abundantemente, porque cuando se vive sin propósito, no se está teniendo una vida en abundancia. Cuando vive solamente para que, pues a ver qué Dios dice hoy, a ver qué a ver bueno, pues lo que me toca, me toca. ¿No? Si hay yo me atropellan, pues me atropellaran, me tocaba. Y si hoy no, pues no, no es así. No es así. Nosotros fuimos creados con un propósito. Y en ese propósito entra mi relación con Dios. Si yo tengo una relación con Dios, yo voy a tener vida y vida en abundancia. Amén. Y aquí vemos al Señor Jesucristo, ¿amén?, compartiendo la palabra de Dios. Había ido a ese lugar, a Capernaum, amén, y todos los religiosos estaban ahí metidos, amén. Dice que había venido personas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, pero el poder del Señor estaba con Jesucristo para sanar, amén. Y toda la gente se agolpó detrás de la casa, en la casa y afuera. Entonces se enteraron que ahí estaba Jesús y que Jesucristo era la vida y la verdad y que no era la muerte. Y cuando las personas nos damos cuenta de que estamos muertos, cuando las personas alcanzamos a percibir que estamos desperdiciando nuestras vidas, porque el tiempo que vivimos no va a volver jamás. Y estamos viviendo sin propósito, viviendo nada más por lo que diga mañana. Sabemos que cada día puede alguien participar, servir a Dios. Hay personas que viven y no saben para qué viven. Y no estoy hablando de jovencitos, estoy hablando de personas grandes. Amén. Yo tenía un hermano mayor y una cosa, pregunté, hermano, ¿y para qué vives? Y me dice, pues no sé, ¿sabes? Lo que venga, no. ¿Cuál es la razón por la que vivimos? Y para saberlo necesitamos aprender quién es Jesucristo, que vino no para ser servido, sino para servir. No para que fuera feliz, sino para poder hacer feliz a otros. No para que las personas vivieran en las tinieblas y estuvieran toda su vida viviendo en las tinieblas. Amén. Así que cuando el Señor llega ahí, las personas están desde esa casa escuchando la palabra de Dios. Ahí están. Y entonces llegan unos y llevaban a un amigo suyo. A veces nosotros no nos damos cuenta que la enfermedad es algo demoníaco y lo aceptamos y estamos muy contentos. ¿Y cómo estás? Hoy amanecí con dolor de cabeza y la semana pasada con dolor de estómago y hace 8 días y después un mes atrás tuve problemas con la pierna y ahora es que no aguanto mi gastritis y créeme, hermano, que ni quieres hablar con esta persona porque no tiene un solo día donde algo, ando con una tos hace, cuando pues, estuvo muchos fríos aquí ahorita, empezó el año, hace mucho frío, pues ando con una tos de perro, y ya me tomé tal pastilla, ya fui con tal médico, ya le busqué la tos, pobrecita, por frío, bueno, después vuelvo a hablar con esta persona. ¿Y cómo estás? No, el reflujo, ya no lo aguanto, tengo que estar todo el tiempo, ya me harto de este reflujo. No, pues es que ahora ya me dicen que tengo un problema de, ya ni me acuerdo.
Oye, pues mira, el Señor, no, manda un mensaje en el teléfono. Feliz día. Si los has visto, esos que mandan en el celular. Bendecido día. Y que la luz, quién sabe quién, y que tantas cosas. Son las más optimistas. Y cuando le hablas, no, sale de su boca. Pues yo me imagino a este paralítico. El Señor llegó ahí justo donde él estaba, en la ciudad donde él estaba. Y cuando llega, sus amigos, gloria a Dios porque alguien tiene amigos. Gloria a Dios si tienes 4 amigos. ¿Tienes 4 amigos, hermano? A ver, numéralos con tu mano. Yo tengo mi amigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, hombre, cualquiera de esos 25 amigos me hubiera llevado. 4, al menos tuvo 4. Dios tuvo 4 amigos. Ahí está Jesús. El poder está con él. Vamos. Pero cuando se encuentran con una imposibilidad, esos amigos eran amigos, en serio. ¿Cuántos me están oyendo? De verdad que necesitamos tener amigos. Alguien dice que una de las cosas que te ayudan a tener una vida, una tercera etapa de tu vida saludable, es tener amigos. ¿Y tú tienes amigos? No, yo no. No, ni el Firulais ya se murió. No, ¿tienes amigos? No, entonces debes buscar tener amigos. Y eran de una calidad de amigos que cuando llegaron, cuando vieron, escucharon del Señor, dicen, vamos a verlo, vamos, vente, sí. ¿Cómo le hicieron? No sé. Pero improvisaron una cama. Yo no creo que vamos enfrente de la dos, porque ahí venden aparatos para las personas malas, pues, una silla de ruedas. No. Agarraron ahí un palo, un trapo, otro palo, lo amarraron, lo pusieron, lo pusieron y a ti, ¿qué onda? ¿Cómo vemos? A ver, tú estás más fuerte, vete adelante, pues, mejor las patrullas son más flacas, pero el mundo quiere saber cómo es. Y ahí van los 4. Modo canal. Dios conoce nuestra dirección. Vamos para atrás. No. Y León, ahí está la vida. Y tú estás muerto. Cuando llegó Pedro a Jope, bueno, eso se encontró que había un hombre que estaba ahí. Entonces, vienen y dicen, ¿sabes una cosa? Pero que no está tan difícil tratar de arriba. Vamos a hacer un hoyo. Obviamente no eran estructuras de acero, nada, ese tipo de cosas. Ahí en el techo agarraron, abrieron un hoyo, lo bajaron. A cargarlo difícil. Ahora bajarlo, y si les hubiera ladeado, una persona que impresionada a su novia, llevaba con las flores y cuando el charco se cayó, su novia siempre ha sido un... Entonces yo creo que ahí hubiera dicho, qué original es esto, que cayó. No cayó. Se tuvieron que... ¿Cómo le hicieron? Uno se agarró de la mano. ¿Cómo se lo sé? Llegaron y lo pusieron ahí y el Señor lo ve. El Señor no ve a él, pero ¿qué vio más? Vio la fe de ellos. Quizá el amigo no tenía fe. Quizá él ya había perdido la esperanza. Quizá él dijo, no, pues ya, ¿para qué dijo ya? Pero estaba no de la vida, no el de la muerte. Estaba el que podía sacarlo de ahí, de esa condición. Amén. Y entonces viene a él y la fe de sus amigos dice que el Señor vio la fe en ellos, porque la fe no es fe si tú no actúas.
Si tú dices, ay, es que yo sí creo en Dios y por eso sí creo. No, que les digo, si mire, yo todas las mañanas, ¿qué te si estás viviendo atado? ¿De qué te sirve? Cuando una persona está atada, esclavizada, mi vida, la palabra esclavo es por definición alguien que no tiene vida, alguien al que le dicen, haz esto y lo hace, y ven para acá y lo hace, y no, cállese, no digan, no opinen, no nada, ustedes, esclavos, hacer lo que quieran. ¿Te acuerdas cuando dices esclavo? ¿Sí? Estaba atado. Esto pasó por la cruz. Tampoco se quedó en la tumba, pasó por la tumba. Resucitó y nos ha dado una preciosa promesa de resurrección. Nos ha dado una preciosa esperanza de vida eterna. ¿Cuántos saben esto? Amén. Y nos ha dado la posibilidad de tener Dios quiere darnos. Así es que, ¿sabes qué? Mi hijo, tus pecados te son perdonados. Nuestros pecados son perdonados todos los que estaban ahí. Nunca falta. Ay, ¿quién es este puede pensar? Cuando se da cuenta que está pensando, pues dice, ¿qué creen que es más fácil? Decir, los pecados son perdonados o levántate, toma tu pecho y te vas. Pues para que sepan que el hombre tiene que estar para perdonar. El Hijo del Hombre, Jesucristo, perdonar pecados. Amén. Tú y yo podemos clamar a Él para que nos perdone. Tú y yo podemos decirle, Señor, me he equivocado, perdóname, transfórmame, lávame, límpiame de mi maldad. Y Él lo hace, hermano, Él vino a esto porque Él puede perdonar pecados, porque para eso fue enviado el Señor. Amén, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, Él vino para esto. Yo puedo hacerlo, dice, levántate. Y se levanta. Y entonces se va a su casa. Y todos se quedan sorprendidos. Porque Jesucristo es la vida. Porque Jesucristo es la verdad. ¿Sí? Vivimos en una ciudad de desaliento. Vivimos en una temporada, en una eh, época donde no hay nada que hacer. Pero también busca tu sociales, de ahí, invierte poquitas horas de tu día. No. Y lo mucho nada más 5 horas. Eso está exagerado. 5 es suficiente. Escuché un mensaje que quiero compartir rápido. Me gustó mucho. Era un hijo al cine. Era cristiano. Y le dijo, papá, ¿qué digo así? Entonces, ¿cómo? Pero esta mamá era, ¿sabes? La mamá, yo sé que esta película, pues tiene algunas cosas que son malas palabras, algunas escenas así, pues,
no deseable. Mamá, todos mis amigos dicen que está muy buena. Ah, déjame. Entonces, bueno, si te cojas ahí, te digo, que sí, pues, vas. Yo voy a preparar un pastel. Voy a preparar un pastel. Y ese pastel que los prepárenlos. Mientras ustedes están viendo la película. Oh, madre mía. Y te ves, oye, mi hijo, se queda. No, yo puedo decirte una cosa. ¿Te acuerdas del pastel que se llevaba así? Bueno, pues mira, le puse caca. A la parte esa donde estaba el chocolate, ahí le mezclé, pero era poquita. Y nosotros amigos, sí, les encantó. A todos les encantó. Llevaba caca, pero era poquito. Hay cosas así que nosotros estamos viviendo, es poquito, no nos pasa. En lugar de estar caminando en lo que el Señor nos pide, es poquito, no pasa nada. No, no es poquito, no pasa nada, se pasa. Estamos comiendo, ¿cuánto hacemos? Estamos comiendo poquita, es poquita, hermano, ¿no? Porque no pasa mucho. ¿Cuánto estamos viviendo? En lugar de preocuparnos por las cosas trascendentes, estamos disfrutando, comiendo. A todo lo que está. Todo no es posible. Moscas tocadas, como tanta. Se puede comer. No en que sobrevivas, no en que tengas una religión, no en que simplemente digas, ah, pues ahí lo no. Ayer hablábamos, estoy financiando formas de que ayer hablábamos de casa de un hombre que se llama Bartimeo. Y Bartimeo, cuando escuchó de Jesús, él estaba ciego y mendigaba, vivía de las limosnas, vivía de lo que le quisiera dar. Pero escuchó a Jesús y empezó a clamar. Y aunque la gente le decía, cállate, él insistió, él insistió. El Señor Jesús se detiene, le dice, ¿qué quieres que te haga? Y prácticamente dice, quiero ver, quiero volver a ver. Y entonces el Señor le dice, ve, conforme tú crees que se ha hecho. Y entonces Bartimeo, después de que cree, sigue al Señor. No se fue. Ay, ya creo y ahora me voy. Ya veo y ahora me voy. Se fue a seguir al Señor. Nuestra fe tiene que ver con seguir al Señor. Nuestra fe tiene que ver con recibir lo que Él tiene para nosotros, quitarnos de la vida, de la mugre que hay en este mundo, y poner nuestros ojos en el Señor, caminar en la vida abundante de Él. No tienes propósito, no sabes qué vas a hacer, no sabes cuáles son tus planes para el mes de diciembre. Ya hiciste planes para que en agosto tengamos vacaciones y en tus vacaciones puedas asistir a las conferencias. Y en las conferencias Dios pueda hacer algo especial en ti o en alguna persona a la que invites. Amén. Yo estaba escuchando, estaba hablando con ¿estás seguro de que tú estás en la intención de ser potencia? Porque en las conferencias que pasaron, Dios, porque en las conferencias que pasaron, Dios estaba Jesucristo. Porque en las conferencias Dios hace cosas buenas. Y no nada más en las conferencias, sino cada vez. Vamos a hacerlo nosotros. La diferencia, escúchame, la diferencia en que este paralítico se siguiera paralítico toda su vida fue de sus amigos.
Sí. ¿Quién es esto? Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en vida y halló a uno llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Vino a la casa de Pedro y las Eneas, está en cama por 8 años. Entonces, Pedro dice, le dijo Eneas, Jesucristo piensa, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en vida y el salón, los cuales se convirtieron. Sí. Esto es lo relevante, que lo que Jesucristo hizo él con este hombre paralítico, ahora lo hizo en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha dado a nosotros los cristianos la potestad de usar el nombre de Jesús. Y lo que en su momento hizo Jesús, sus seguidores que están caminando en él, lo van a poder hacer si viven en el poder de Dios. Pedro le dijo a Eneas, levántate, 8 años. ¿Lo gusta estar en cama, hermano? Qué terrible es que la vida de una persona. Es un Dios vivo que contempla toda la. Dice el muñeco que adoras tú, hace mucho que no, pero lo vendió para tu mano. Y él está dando a favor de los que le claman, los que le pidan con sinceridad. Dame vida, dame vida. Poder hablarles a otras personas que viven como autómatas, cuya religión no está de Dios, cuya religión no está de Dios, que se quedó clavado, no en poder estar en Dios. Vamos a ver, vamos a pensar tantas cosas estamos pero todo el mundo se estás haciendo un trabajo, es bueno, pero puedes hacer quizá más.
Quieras que Dios usara tu vida para dar esperanza. Pedro era un pescador. Pedro era un hombre común, corriente, como tú, como yo. La diferencia fue eso. Levántate, levántate ya haz tu cama. La fe es la diferencia. Creerle a Dios, creerle, tú lo puedes hacer. Estás bien, lo puedes hacer. Entonces, yo no sabía que entonces el Dios vivo y puedes ayudarme y guiar mi vida, guiarme. Ayer decíamos que Bartimeo, después de que recibió la vista, siguió al Señor. Seguro que se encontró quizás con un ciego y dijo, ven, ven a Jesús, él te va a dar la vista. Tú y yo quizás estamos en las tinieblas también. Nacimos ciegos espiritualmente hablando, pero ya vemos a Dios. Aleluya.